Estos son los textos base para entender que la sanidad es un derecho legal que le pertenece a toda la humanidad. Isaías capítulo 53, versículos 4 y versículo 5, dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Dios, gracias, maravilloso Padre, Padre de gloria. Te damos todo el honor, el reconocimiento como nuestro único Dios, Salvador. Gracias por estar con nosotros cada día. Gracias por tu manifestación, gracias por tu presencia. Gracias por haber dado tu vida por la humanidad, por haber derramado esa sangre. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, maravilloso Jesucristo. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que hiciste y lo que seguirás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, por morar entre tu pueblo, por manifestarte con señales, con milagros, con maravillas. Cada día yo declaro que tu gloria va en aumento, Señor, en este lugar, en cada creyente que estamos reunidos para adorarte y bendecirte. Te hacemos el Señor de nuestra vida, el Señor de este lugar, el Señor de nuestros corazones. Eres tú, Espíritu Santo, el primer lugar en este lugar. En el nombre de Jesucristo te pedimos sabiduría, revelación abundante, en el nombre de Jesús, para que esta semilla fructifique y dé frutos al 100 por 1 y 1000 veces más, en el nombre de Jesús, y que ellos puedan ver tu gloria, Señor, cuando ellos oren por los enfermos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues es uno de los cursos más importantes que hay. Regularmente en las congregaciones no se enseñan estos cursos. No se enseñan en primer lugar porque desconocen que la manera de operar del Espíritu Santo es para todos. Es decir, puede utilizar al pastor, puede utilizar a un evangelista, puede utilizar a un maestro, puede utilizar también a cualquier persona que venga y se siente en una silla y escuche la palabra de Dios. También lo puede usar para que se vean milagros, señales, maravillas, sanidades, milagros extraordinarios, donde Dios ponga órganos en un cuerpo donde no los hay. Fíjese, que el que no tenga un ojo le salga un ojo, que el que no tenga un brazo le pueda salir un brazo. Es impresionante cómo Dios opera a través de los milagros. Por allá en Europa, no sé si en África, más bien en Inglaterra. En Inglaterra se dio un caso de una persona, no sé si fue este hombre llamado Wigglesworth, un evangelista, en el cual se veían muchos milagros. Dice que allá en Inglaterra, cuando estaban orando por las personas, a un hombre que no tenía pies, que tenía, de cuenta por decirlo así, del tobillo hacia abajo no tenía nada. Este hombre tenía amputado esa parte de su pierna. Sin embargo, este hombre le dijo: ve a la zapatería y cómprate un par de zapatos. Fíjese bien, esto se dio por allá en Inglaterra al parecer, si más no recuerdo. Cómprate un par de zapatos. Imagínense este hombre que ha de haber pensado cuando le dicen cómprate un par de zapatos. Simple y sencillamente no necesitaba el par de zapatos porque le hacía falta una pierna, ¿verdad? Un pie donde poner ese zapato. Entonces dice esta historia, porque es una historia verídica, no es un cuento, es una historia verídica que sucedió en Inglaterra. Dice que cuando este hombre llegó a la zapatería y se estaba poniendo uno de los zapatos, este hombre le dijo: ¿sabes qué? Ponte los dos zapatos. Dice: ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Pero cuando llegó a la zapatería y se iba poniendo el segundo zapato donde no tenía el pie, ¿qué cree que pasó? Se formó el pie. Muy impresionante fue ese milagro. Eso sucedió en Inglaterra. Hace poco, un predicador que me tocó conocerlo hace como unos 3 años,
Él una vez estaba orando por una persona y tenía un dedo, se lo había cortado el dedo en un accidente. Y esta persona comenzó a orar por él, sin embargo se fue la persona a su casa y cuando llegó a su casa le salió el dedo. Fíjense. Dios va a comenzar a poner partes en donde no las hay. No nada más va a haber milagros donde, por decirlo así, alguien sane de cáncer, o sane de diabetes, o sane de una enfermedad, de una gripa, una temperatura, o X enfermedad incurable, sino Dios va a hacer cosas creativas, pero exteriores. Es decir, cuando usted ve a un enfermo que sana de cáncer, puede ser que a lo mejor tenga un quiste por ahí. Y yo lo he visto, en nuestro ministerio lo hemos visto, en Culiacán un niño que tenía quistes, cuando lo operaron, lo abrieron, ese niño desaparecieron los quistes y oramos por el niño 2 días antes. Y cuando lo abrieron, ¿qué creen? No le apareció ni un quiste, desaparecieron los quistes. Es decir, hubo un milagro creativo que se formó en 2 días. Y me tocó verlo, pero ¿cómo se dio cuenta el médico? Hasta que abrió, ¿verdad? Pero créanlo, que si continuamos en esa dimensión del Espíritu Santo, conociéndolo de la sanidad y los milagros, créanlo que no nada más van a ser cosas interiores lo que van a desaparecer o van a aparecer. Si son quistes, pues van a desaparecer, ¿verdad? Pero si es un riñón que le hace falta a la persona que cree, va a aparecer el riñón. Entonces, pero también si alguien viene con un problema de sordera, Dios va a reconstruir un oído. Si alguien viene con problemas de que un dedo corto, también le va a salir. Y todo eso vamos a experimentarlo. Más adelante vamos a hacer esas noches de Pentecostés, pero van a ser más de milagros. Van a ser de adoración al Espíritu Santo, pero van a ser de milagros. Mucho más adelante vamos a hacer esas noches de sanidad y milagros cada mes. Entonces fíjese bien, todo eso lo vamos a experimentar, todo eso lo vamos a ver, todo lo vamos a ver. Nadie nos va a platicar de que alguien sanó de una enfermedad incurable, nadie nos va a platicar que Dios puso un órgano nuevo, nadie nos va a platicar porque lo vamos a ver y lo vamos a experimentar nosotros. ¿Sí le gustaría ver esos milagros? Muy bien, entonces nos vamos a meter todos con el Espíritu Santo para ello, ¿verdad? Y aprendiendo su palabra. Entonces fíjese, nos quedamos por ahí en San Juan capítulo 3, versículo 14. Entendiendo lo de la sanidad. Isaías 53, versículo 4 y 5, pues dice que Él llevó las enfermedades, eso lo entendió, ¿verdad? Y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. Eso significa que cuando usted vaya a orar por el enfermo, le va a decir que, principio importante, que Dios no es el enfermador. Segundo principio importante para que se vea el milagro, es que el enfermo entienda que es el diablo el que envía las enfermedades, no es Dios, ¿verdad? Tercero, que la sanidad es una bendición y una herencia que le dejó Jesucristo al enfermo, ¿verdad? Usted le va a decir, es la bendición que le prometió Dios a Abraham, que le dijo, en ti serán benditas las naciones. Y la bendición es que sean de larga vida. Parte de la bendición que se le prometió a Abraham es que fueran de larga vida. Es decir, que no murieran de una enfermedad incurable a corta vida, que no mueran a corta vida. Esa es la bendición que le prometió Dios a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones. Y cuando se habla de bendición, se habla de no nada más una bendición económica, no nada más que usted es salvo, sino también que el ser humano es sano por la llaga de Jesús. Y puede recibir ese milagro de sanidad porque es una herencia que les dejó Jesucristo, ¿ok? Está captándolo cómo usted le va a hablar al enfermo, ¿verdad? Todo eso le tiene que hablar para que reciba el milagro. Entender que Dios es el sanador, no el enfermador. No, si alguien viene a hurtar, matar y destruir, se llama Satanás el diablo. Hurtar, matar y destruir, y Dios es el que da la sanidad. Él es el que da vida, es el que vivifica los cuerpos, dice Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo es el que vivifica los cuerpos mortales. San Juan capítulo 3. Entender este principio importante. Si se fijan, San Juan capítulo 3 nos está hablando la historia de un hombre llamado, una conversación entre un hombre llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo.
Usted lee desde el principio de la conversación y Jesucristo, nuestro Señor, le dice a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu es un espíritu, el que es nacido del Espíritu Santo es un espíritu nacido de nuevo, ¿verdad? Entendemos el principio espiritual de que en nuestro espíritu somos perfectos porque nuestro espíritu fue engendrado por Dios. Dice que fuimos engendrados por Dios, dice en San Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13 por ahí. Los cuales, dice, no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios. ¿En qué sentido? ¿O cómo somos engendrados de Dios? A través de la semilla que es la palabra de Dios. Conocemos al que nos dio la vida por nosotros, sabemos que Él es nuestro Salvador a través de la semilla y la palabra, se siembra en nuestro corazón y usted nace de nuevo cuando reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. En esa misma plática llega el capítulo 3, cuando ya un hombre, Nicodemo, llega con Jesús de noche. Y Jesucristo le habla de un nuevo nacimiento espiritual, es decir, que tenemos que entrar a un reino espiritual, le habló Jesús, ¿verdad? Le habló de un reino espiritual, le habló Jesús. Versículo 7, San Juan capítulo 3, versículo 7, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, para esa época, nacer de nuevo era lo máximo, pues, para que me entienda. Era como una sorpresa, era como algo desconocido, algo que la humanidad no entendía. No entendían los fariseos que iba a haber un nuevo nacimiento espiritual. Ellos entendían que había un Mesías, ellos entendían que iba a venir Jesucristo. Pero lo que nunca entendían ellos, cómo iba a llegar el reino de Dios a ellos. Ellos entendían que iba a llegar un rey que los iba a liberar del yugo de opresión de los romanos, o de los pueblos que los oprimían. Sin embargo, Jesucristo le habla de un nuevo nacimiento espiritual. Para que vean el reino de Dios, para que entren al reino de Dios, es necesario el nuevo nacimiento espiritual. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Dónde? En el espíritu de los seres humanos. Sin embargo, le dijo: no te maravilles de que yo te haya dicho que nazcas de nuevo. Luego, más adelante, dice, versículo 8, bien, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no necesitas experimentar un cambio natural. Es decir, no se te va a transformar la cara, es lo que le quiso decir Jesús. No se te va a transformar tu cuerpo natural. O sea, tú no te vas a dar cuenta a lo mejor cuando nazcas de nuevo. Vas a recibir al Señor Jesús. No necesariamente tienes que experimentar una presencia gloriosa ni caer bajo el poder del Espíritu Santo, solamente creer lo que Jesús hizo por ti. Creer lo que Jesucristo iba a hacer por ti. En el futuro, en este caso sería, porque le está hablando de un nuevo nacimiento espiritual cuando todavía no existía, hasta que Jesús muriera y resucitara, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hasta que Jesús resucitara. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijere las cosas celestiales? ¿Cómo van a creer si les digo yo las celestiales? Dijo Jesús. Y Jesús les habló: el que coma mi carne y beba mi sangre, dijo que iba a heredar el reino de Dios. Pero Jesús estaba hablando de comer su carne o su sangre. Eso dijo Jesús: tomar su sangre y comer su sangre, comer su carne. Eso lo dijo en San Juan capítulo 6. Si Jesús les hablaba ese tipo de cosas, imagínense, ellos no entendían, ellos entendían, la mayoría, que los cristianos eran caníbales, ¿sí sabía? Cuando Jesús le dijo: el que coma mi carne, la mayoría de la gente: oye, entonces son caníbales los cristianos. ¿Cómo que vamos a comer tu carne, Jesús? ¿Qué simboliza eso? ¿Qué significa? Ellos no entendían las cosas celestiales, ¿sí sabía eso? Hasta que Jesús murió, resucitó, entonces sí se le reveló al apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que eso de comer su carne y beber su sangre representaba la Santa Cena, no era otra cosa.
¿Está captando? Representaba la Santa Cena, el sacrificio del Señor representaba, del Cordero. De tal forma que llegamos a que Jesús le dice que si les dice las cosas terrenales y no las entiende, ¿cómo van a entender las celestiales? Y les digo las celestiales, entonces, aquí les va a hablar de una celestial. San Juan capítulo 3 versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ya les está hablando de algo celestial, ¿se dan cuenta? Diciendo que él había venido del cielo. Luego llega el versículo 14. ¿Para qué descendió del cielo él? Es lo que les está diciendo Jesús. ¿Para qué creen que descendí del cielo? Para esto, mire. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida. Pero fíjese, comparó a una serpiente que levantó Moisés. ¿La comparó con quién? Con él mismo, ¿se da cuenta? Se da cuenta que una serpiente que levantó Moisés en el desierto lo comparó con que el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Jesucristo iba a ser levantado como una serpiente. Estas son cosas celestiales que no entendían los fariseos. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Para qué iba a ser levantado Jesús como una serpiente, como la serpiente que se levantó en el desierto? ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Él iba a ser levantado como ¿qué? Como una serpiente, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y de repente se ve como una parábola, como algo figurado, en un sentido figurado, pues, como que no es real eso. Pero Cristo Jesús le quiso dar un mensaje a este hombre llamado Nicodemo. Si seguimos leyendo en el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que es el texto bíblico que todo el mundo se sabe, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿De qué está hablando? De vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Toda esa historia que habló Jesús, era con la finalidad de decirle a Nicodemo que entendiera él que Cristo Jesús, toda la historia que habló Nicodemo, le habló Jesús a Nicodemo, fue con la finalidad que entendiera una sola cosa: que los seres humanos iban a obtener la vida eterna. El problema es saber a través de qué iban a obtener la vida eterna. ¿No le gustaría saber cómo iban a obtener la vida eterna? Muy bien, pues nos vamos a trasladar a ese simbolismo de lo cual nos habló Jesús. Vamos a Números. Por ahí el capítulo 21. Pero antes de Números 21, por ahí sepárelo. Creo que es Números 17, por ahí, o 21, algo así. Antes de Números vamos a Lucas 22, solamente para constatar un hecho. Si Jesucristo, nuestro Señor, le dijo a Nicodemo que él iba a ser levantado como Moisés levantó una serpiente, es necesario entender lo que Jesucristo dijo en otros pasajes de la Biblia. Lucas 22, versículo 37, ¿ya lo tiene ahí? Lucas 22, 37. ¿Listos? Muy bien, fíjense bien lo que dijo Jesús. Esta es otra historia. Cuando él ya iba a estar, o estaba a punto de ser sacrificado, Jesucristo dijo: porque os es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos.
porque lo que está escrito de mí tiene ¿qué? Cumplimiento. ¿Qué era lo que estaba escrito de Jesús? Que iba a ser contado entre los pecadores, que es la misma, ¿verdad? Iba a ser contado entre los pecadores. Era necesario que se cumpliera todavía en él, es decir, mientras Jesús no muriera, todavía no se cumplía ese hecho, que él iba a ser contado entre los pecadores o inicuos. Lucas capítulo 24. Primero le dijo que era necesario que se iba a cumplir algo de futuro, ¿verdad? Está hablando de futuro, ¿verdad? ¿Sí o no? Está captando que habló de futuro, que era necesario que se cumpliera algo. Ya aquí en Lucas 24, ya él había resucitado y se comunicó con sus discípulos, de tal manera que no le conocían en el camino de Emaús, etcétera. Por ahí viene la historia en Lucas 24. Y en ese mismo camino de Emaús, fíjense lo que Jesús dijo. Entonces él les dijo a estos dos hombres que iban de camino a Emaús y que no le reconocieron al Cristo. Él ya había resucitado a los muertos, recuerden, en Lucas 24 ya había resucitado. Y no reconocieron el cuerpo de Jesús, no lo reconocieron a pesar de que anduvieron con Jesús. Entonces él les dijo, Lucas 24, versículo 25 al 27, entonces él les dijo, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué les dijo? Tardos de corazón para creer lo que unos profetas dijeron, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Eso es lo que todavía estaba pendiente de cumplirse en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que estaba pendiente de cumplir? Que Cristo padeciese, ¿verdad? ¿Sí o no? Y además, que entrar en su gloria significa que resucitara. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué es lo que hizo Jesús con esos dos hombres que iban de camino de Emaús? Desde Moisés, ¿desde dónde les habló? Desde Moisés. ¿Qué significa desde la ley de Moisés? Pero además no de Moisés, sino siguiendo por todos los profetas, él les habló, les declaró todo lo que las escrituras decían de él. ¿Estamos de acuerdo? Esto es Isaías 53, que fue el que leímos ahorita, dice, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías hablaba de quién creen, de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Pero no nada más Isaías, sino también se habló en la ley de Moisés de Jesús. Y en otros profetas se habló de Jesucristo. ¿De qué cree que se habló? De los padecimientos. Vamos otra vez a Lucas. ¿Cuál fue el que leímos ahorita? 23, ¿verdad? O el 22. Lucas 22. Otra vez leamos Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí. Que se cumpla, ¿qué significa? Que era futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se iba a cumplir en él? Aquello que está escrito. ¿Qué era lo que estaba escrito? Que fue contado entre los inicuos o pecadores. Porque lo que está escrito de mí tiene un cumplimiento. Se tenía que cumplir, ok. Nuevamente Lucas 24. Versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Aquí ya, en el versículo 44 de Lucas 24, Jesucristo ya les estaba constatando, por decirlo así, lo que dijo en Lucas 22, ¿verdad? Que leímos hoy, sí captaron lo que leímos en Lucas 22, ¿verdad? Aquí Jesús les dijo, mira, ya se cumplió lo que yo les dije en Lucas 22. Lucas 24, 44, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
¿En dónde estaba escrito de Jesús o los padecimientos del Cristo? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando usted lea la ley de Moisés, cuando lea profetas y lea salmos, se va a dar cuenta de los padecimientos de Cristo, por lo que él tenía que sufrir, pues. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, fíjense, así fue necesario, dice el versículo 46, que el Cristo, nuevamente, ¿qué dice? Padeciese. ¿Qué significa padecer? Sufrir, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Estamos de acuerdo que padecer es sufrir, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Ya aquí nos aclara qué era lo que estaba escrito de él en los Salmos, que Cristo Jesús iba a padecer, pero que también iba a resucitar de los muertos al tercer día, ¿sí o no? Que él iba a resucitar de los muertos al tercer día, es decir, todo lo que estaba escrito de Cristo Jesús era los padecimientos y su resurrección. Eso era lo que venía escrito en la ley de Moisés, profetas, salmos. Ahora sí vamos a Números, para que usted entienda que Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliese, y se cumplió en él. Números 17, ¿no? Creo que es el 17, o 21, a ver. Números 21, versículo... Desde el versículo 4 en adelante vamos a leer. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, esa época, el pueblo de Israel andaba en el desierto en esa época, en primer lugar. Segundo, era atacado por algunos pueblos que no querían que pasara por esos lugares. El caso es que Israel era atacado. Llegó el momento que el pueblo de Israel se quejó tanto de Dios, tanto de Moisés, diciéndole a Dios, oye, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Si allá nosotros comíamos muy bien, si allá teníamos agua, etcétera. Ya se sabe esa historia, ¿verdad? Que era un pueblo contradictor y siempre andaba en rebeldía cuando andaban en el desierto. Después partieron del monte de Hor. Esto es la historia del pueblo de Israel cuando andaba por el desierto, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. Y habló el pueblo en contra Dios y contra Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con el pueblo? Habló en contra de Dios. Y fíjense en qué manera habló en contra de Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Es la primera queja que tenía. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, refiriéndose a el maná. Es decir, el pueblo le reclamó a Dios porque Él lo sacó de la esclavitud. ¿Por qué nos sacaste de la esclavitud de Egipto si allá trabajamos tan bien con el montón de ladrillos en nuestros hombros? Imagínense. Allá trabajamos tan bien, cuando cometíamos un error nos daban latigazo a los egipcios. ¿Por qué nos sacaste de ese lugar? Imagínense el pueblo de Israel. El pueblo de Dios actualmente, ahorita en la actualidad, siempre se quejan de Dios. La mayoría se queja de Dios. Muchos dicen, cuando yo estaba en el mundo hasta 2 carros tenía. Llegué a Cristo y ahora solamente tengo uno y ya mero me quedo sin él. En algunos casos se quejan las personas. Yo era uno de los que me quejaba con Dios, en contra de Dios. Entonces se lo digo por experiencia, ¿eh? Eso era cuando no conocía al Dios bueno de la Biblia. Ahora que conozco que Dios es bueno, que no castiga con el mal, que Él no me pasa por enfermedades, ni me pasa por sufrimientos, ni me pasa por un desierto para probarme, ahora entiendo eso. Ahora sé que no es Dios el enfermador ni el que destruye. Ya no me quejo contra Dios, al contrario, reprendo al diablo. ¿Ok? Fíjese bien, esa es la diferencia entre conocer palabra de fe y conocer un cristianismo tradicional, monótono, donde no le enseñan nada. Cuando realmente conocemos a Dios, somos de larga vida. Me tocó ver la historia de un pastor
por casualidad entré a una congregación que es una congregación presbiteriana, que tiene, no sé si unos 30 años por aquí, o 40 años aquí en la ciudad, en Guadalajara, para el lado de Zapopan. Entonces entré y me gustó mucho la historia, porque pusieron fotos, dice, en honor a cierta persona, pusieron fotos en honor a cierta persona, que prácticamente tenían todas las fotos del pastor y de su esposa, desde que los niños estaban chiquitos, de que se casaron, desde que son pastores norteamericanos, desde que se vinieron de Estados Unidos como misioneros, instituyeron la iglesia. Es una iglesia aproximadamente como de 700 miembros, creo que tienen, en cada servicio son de 100 personas, así como 7 servicios tienen los domingos o algo así. Bueno, el caso es que me gustaron mucho las fotos cuando ellos iniciaron el ministerio, y se veían los niños, pues cuando nacieron, cuando nació el segundo niño, cómo ellos estaban alegres, y a la vez me llamó mucho la atención cómo iban envejeciendo, ¿no? Les iban saliendo canas allá a los pastores y eso. Dicen que muchos pastores les salen canas de tanta preocupación y de tanto coraje, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿no? El caso es que las fotos están muy bonitas y una música de fondo. Y resulta que los presbiterianos, metodistas por ahí, ellos son calvinistas. Los que el calvinismo ya sabe lo que enseña, ¿no? Calvinismo dice que entre más sufra usted es mejor, le va mejor, que el sufrimiento es parte de la vida del creyente, del cristiano. Ellos es lo que enseñan, ¿no? Entonces al final está muy bonita toda la reseña, cuando los hijos crecieron, cuando los nietos ya tenían nietos, imagínense, ya sus hijas se habían casado aquí en Guadalajara, y es una historia muy bonita. Pero resulta que al final de cuando ponían fotos ellos y una música de fondo, al final cuando venía ya al final, como que me distraje y no leí las últimas letras. Y me dice mi esposa, ¿ya leíste por qué era todo ese homenaje? Porque se murió la esposa del pastor, me dice. Entonces, sí, le digo, no puede ser, porque era en honor a ella, pues, esas fotos. Y sí decía al final, 1900, se llama, creo, Katy, no, algo así se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba la esposa de él, Katy, y decía al final, 1952-2012. Es decir, ¿cuántos años vivió? 60. Una pastora de 60 años, y le estaban haciendo en memoria de ella, estaban poniendo esas fotos. Es decir, esta pastora solamente vivió 60 años. Entonces cuando ya vi que nada más era en honor a que había muerto, me dio mucha tristeza, o sea, me puse muy triste, porque dije, ¿cómo es posible que pastores estén muriendo a los 60 años cuando todavía le pueden servir a Cristo aquí todavía 40, 50 años más? ¿Me entiende? O 60 años más. Entonces, la historia esa, pues me hizo entender que parte del pueblo de Dios todavía está en mucho falta de conocimiento espiritual, que están en las tinieblas. A pesar de que ellos enseñan a otros, todavía ellos tienen, por decirlo así, creen en el sufrimiento de los creyentes. Ellos creen que si ustedes sufren, están de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, que si viene una enfermedad incurable es parte del sufrimiento del creyente. Ellos creen, los calvinistas. Y fue una historia tan triste que la verdad me dio mucha tristeza, hasta ganas de llorar me dieron, porque estaban muy bonitas las fotos y todo, pero a la hora la historia tuvo un final trágico. No sé de qué murió, no dice de qué murió, pero murió a sus 60 años. Entonces, ¿por qué estamos enseñando todo esto? ¿Ustedes creen que si esa pastora hubiera entendido que por la llaga de Jesús es sanos, de que la voluntad de Dios no es que se muera a corta edad, de que la voluntad de Dios no es el sufrimiento para los hijos de Dios, entonces ¿para qué sufrió Cristo? ¿Para qué creen que sufrió? ¿Para que nosotros suframos? No, Cristo sufrió en sustitución de la humanidad, para que la humanidad tenga vida en abundancia, y vida en abundancia significa larga vida también, salud, prosperidad financiera, todas las áreas, ¿me entiende? Entonces ahí me di cuenta pues que el calvinismo no funcionó, ni va a funcionar, ni va a seguir funcionando. Entonces imagínense, si estaba pensando, yo dije, si ella hubiera recibido por vía internet a lo mejor un curso de sanidad, a lo mejor lo hubiera entendido, lo hubiera escuchado, hubiera reprendido al devorador, al diablo, y no se hubiera tenido que ir a los 60 años. Después me puse a pensar,
Sin embargo, esa congregación yo ya la había visto hace varios meses atrás, que yo creo que todavía no se había muerto la persona esta. La había visto y me había llamado la atención, volví a entrar y ya se había muerto. Triste, es una historia triste y terminó en un final triste, pero por eso es necesario que nos instruyamos en la palabra, ¿estamos de acuerdo? Y entender que si Cristo murió es para pagar el precio también, para que usted sea sanado y su cuerpo dure más tiempo en la tierra. Esa es la función. Esa es una de las funciones principales del por qué murió Cristo, para regresarnos el reino de Dios otra vez, para que reinemos en vida. Esa es la función principal. San Juan capítulo 3, números 21, por ahí nos quedamos, ¿verdad? Fíjense bien, después partieron del monte Or, etcétera. Versículo 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová dice que envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Eso es importante entenderlo. Jehová envió. ¿Qué significa que envió, hermano? Si usted lo verifica en el hebreo, esa palabra, esa es la palabra hebrea shalach, S-H-A-L-A-K-J, que significa no nada más enviar se traduce, sino se traduce también como consentir, como dejar o como permitir también. Es decir, cuando la Biblia, que se escribió en hebreo, Viejo Testamento, usted lo va a captar perfectamente, y dice que Dios envió, en primer lugar, si Dios envió serpientes en esa época para dañar o enfermar al pueblo de veneno, ¿ustedes creen que Dios va a enviar ahora un cáncer para alguien dañarlo de un cáncer? Por supuesto que no. Ese es el Dios bueno que predicamos. Pero sin embargo, dentro de todas las traducciones del hebreo al español, está una que dice que Dios permitió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué significa permitir, hermano? Si usted verifica Mateo 18:18, vamos a Mateo 18:18, no me pierdan Números 21. No me pierdan Números 21, porque ahí estamos. Mateo 18:18. Todo lo que tú ates o atares aquí en la tierra, ¿qué dice? Será atado en el cielo. Pero todo lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Hay una Biblia que se llama la Biblia en lenguaje sencillo, o la Biblia al día. Dicen, todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido por Dios en el cielo. Pero todo lo que tú prohíbas en la tierra será prohibido por Dios en el cielo. Es decir, si el ser humano permite y dice, me quiero morir, ya no soporto esta vida, ¿para qué seguir viviendo? Dice Proverbios capítulo 4 o capítulo 6 que se han enlazado con los dichos de su boca. Es decir, el poder de la vida y la muerte está en su boca. Por lo tanto, si él habla muerte, ¿qué cree que va a cosechar? Muerte. Si el ser humano permite muerte, se nos va a ir antes de tiempo. Dios no va a poder hacer nada, ¿por qué? Porque cada quien se enlaza con los dichos de su boca. Eso dice la Biblia. Si alguien dice, estornuda y dice, yo creo que me va a dar pulmonía y me voy a morir ya el mes que entra, ¿qué cree que va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué? Porque él está creyendo algo antibíblico y lo está declarando con su boca. Y eso permite darle lugar al diablo. Dice Efesios 4:27, no des lugar al diablo. ¿Por qué hablas mal? ¿Por qué hablas antibíblico? Porque decir me quiero morir, estoy enfermo, ya no aguanto esta ruina, etcétera. Decir todo eso es antibíblico, porque Dios nos ha hecho seres espirituales que hablemos bendición y no maldición. ¿Sí sabía? Dios nos creó originalmente para que usted hable bendición, no para que hable maldición. Imagínense si en la ley de Moisés, por ahí en Deuteronomio 28, decía, hablaba de maldiciones, ¿verdad? Maldito serás en el campo, en la casa. Dice, pedirás prestado, no podrás prestar, porque pedirás prestado, dice. ¿Qué más dice ahí en la Biblia? No recuerdo qué más dice, habla de maldiciones, pues. Que no te va a rendir, que el fruto, no vas a tener fruto. No vas a tener fruto en tu trabajo, no te va a rendir, en pocas palabras. Imagínense de repente un hijo de Dios, en lugar de hablar la bendición que viene a través de Abraham, la bendición que se le prometió a Abraham, en lugar de hablar las cosas buenas, bendición, decir bien, están hablando maldición.
yo creo que no me va a alcanzar el dinero para este mes. Eso es maldición, porque eso decía que el fruto no te iba a rendir, no ibas a tener fruto. Y usted está hablando de Deuteronomio 28, las maldiciones de Deuteronomio 28. ¿Se da cuenta? Entonces el ser humano está hablando las maldiciones que venían en la ley. El ser humano fue creado originalmente para hablar bendición, porque la maldición entró a través de un hombre llamado Adán, es decir, no existía la maldición. ¿Sí sabía que no existía la maldición cuando Adán no existía la maldición? Adán jamás pensaba mal, pues, jamás hablaba mal. De antemano, cuando él creó el huerto del Edén, y cuando le dijo Dios, te he puesto en este huerto para que lo guardes, te he puesto en este huerto para que lo labres. ¿Sí sabía que le dijo eso? ¿Qué significaba labrar? ¿Acaso significa trabajar con el sudor de su frente para ganarse? No, ahí había abundancia en todas las cosas, en el huerto del Edén. No había escasez, no había muerte, no había enfermedad en el huerto del Edén. ¿Sí sabía? ¿Para qué Dios lo puso en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo guardase. ¿En qué sentido lo iba a labrar el ser humano? En el sentido de que Dios le enseñó que a través de que él hablara o declarara cosas iban a comenzar a suceder en toda la tierra, no nada más en el huerto del Edén. Cuando le dijo fructifícate y multiplícate, significaba no nada más en multiplicación de seres humanos, de hijos, de descendencia de Adán, no. Significaba que iba a haber frutos del mismo huerto del Edén extendiéndose por toda la tierra. Es decir, la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. La tierra iba a ser llena del Edén, para que me entienda. El ser humano podía extender ese Edén al resto de la tierra, era el trabajo de Adán, que no era trabajo en sí, ¿me entiende? No era un trabajo para él, no le iba a costar sudar para comer, ¿sí sabía? No le iba a costar, iba a tener, y tenía todas las cosas en abundancia. Ahora, ¿por qué el ser humano comienza a hablar maldición? Porque el ser humano entró el pecado a través de Adán y comenzó a hablar mal. Porque originalmente fuimos educados por Dios para hablar bendición, no maldición. Nunca fuimos educados para hablar maldición. Pero entró el pecado de Adán, ¿y qué cree que pasó en los seres humanos? Comenzó a sudar con su frente, le costó ahora el poder alimentarse, trabajar para poder alimentarse. En el huerto del Edén no iba a trabajar, iba solamente a labrar. Labrar significaba que iba a extender el Edén por toda la tierra a través de sus declaraciones en el ser humano. Iba a comenzar a labrar a través de sus declaraciones en toda la tierra, iba a comenzar él a formar un Edén, para que me entienda, por donde se iba a extender. Entonces fíjese bien, fuimos creados para bendición, para hablar bendición, no para hablar maldición. De tal manera que regresamos a Números 21. Entonces fíjese bien, el ser humano permite que el diablo lo toque. Cuando el ser humano permite que el diablo lo toque, entonces el diablo llega y le daña con una enfermedad, con un dardo de enfermedad X. Un espíritu inmundo de enfermedad llega y lo daña. ¿Por qué? Porque el ser humano comienza a hablar lo que no viene en la Biblia, para que me entienda. Comienza a hablar maldición. Y el ser humano permite que el diablo le toque. El diablo no lo puede dañar si el ser humano no permite que el diablo lo dañe, para que me entienda. Siempre va a haber ataques del diablo, pero nunca van a perseverar en muerte, ni en tragedia, ni en que van a morir de una enfermedad. ¿Me explico? O sea, puede venir un dardo de enfermedad, usted lo reprende y se va. ¿Me explico? Pero no tienen por qué morir de una enfermedad incurable. Entonces dice que Dios permitirá lo que ustedes permitan en la tierra, Dios lo va a permitir en el cielo, dice Mateo 18:18. Pero todo lo que ustedes prohíban en la tierra, Dios lo va a prohibir en el cielo, ¿verdad? ¿En qué sentido lo va a prohibir? En el sentido de que si viene un dardo de enfermedad, una dolencia, y usted dice, yo creo que es una prueba de Dios, me quedo con esta dolencia, ¿qué cree que va a hacer Dios? Nada. Dios no puede sanar a alguien que cree que esa enfermedad es para glorificar a Dios, o esa enfermedad es porque Dios se la mandó. ¿Cómo van a sanar si creen que Dios les envía la enfermedad? ¿Cómo van a sanar creyendo que Dios es el sanador? Por eso llegamos a Números 21, versículo 6. Y Jehová